En este vídeo vamos a aprender a hacer unos pantalones de punto para bebé de dos maneras diferentes. La primera manera es reciclando unos pantalones de punto de adulto. Cogemos estos pantalones de punto, en este caso son cortos, pero puedes utilizar también, por ejemplo, un pantalón de chándal. Y vamos a descoser un trozo de la costura de la cintura, donde se encuentra el elástico. De esta manera accedemos al elástico y tenemos que encontrar la costura del principio o el final del elástico. La cortamos y sacamos todo el elástico. En este caso, como está en buenas condiciones, lo voy a reutilizar, pero si no, puedes comprar un elástico nuevo. Ahora colocamos los pantalones extendidos sobre la superficie de trabajo, haciendo coincidir bien la costura delantera y trasera. En este caso yo voy a utilizar unos pantalones de bebé de la talla de la que quiero hacer mis nuevos pantalones como plantilla para cortar los pantalones de punto. Los extendemos haciendo coincidir la costura central y marcamos con una tiza. Como yo estoy utilizando unos pantalones cortos, no voy a modificar el largo de los pantalones. Pero en el caso de que los pantalones que utilices sean más largos que los que quieres obtener, deberás cortar también la parte de abajo. Ahora cortamos dejando 1 centímetro de margen de costura, tanto las costuras laterales como la de la entrepierna. Trabamos con alfileres. Y vamos a coser a máquina las costuras laterales y la entrepierna. Para coser este tejido de punto vamos a utilizar una aguja específica para tela de jersey, que tiene la punta redonda. Comenzamos a coser. Y no terminamos de coser en la parte de la cintura, tenemos que dejar esta parte abierta. Cosemos los dos lados de la misma manera, dejando la parte superior de la cintura sin coser. Esto nos permitirá más adelante poder volver a meter el elástico. Cosemos también la parte de la entrepierna, con cuidado de abrir la costura central. Ahora debemos meter el elástico que habremos cortado de la medida de la cintura de nuestro bebé. Para meter el elástico por la cintura vamos a utilizar un imperdible. Lo introducimos por las aberturas laterales. Y cuando lleguemos al otro lado, vamos a juntar los extremos y los coseremos a máquina con una puntada de zigzag. Debemos insistir hacia adelante y hacia atrás para que quede bien reforzado el cierre del elástico.
Por último, cerramos las aberturas que habíamos dejado en los laterales y la parte que descosimos en la cintura. Si no tienes unos pantalones para reciclar, podemos hacer estos pantalones utilizando tela de punto. Doblamos la tela con el derecho hacia adentro, de manera que nos quede un trozo que nos quepa la mitad del pantalón que vamos a copiar. En este caso el pantalón que estoy usando como modelo es un poquito más ancho. Marcamos la mitad del pantalón. Solo hasta la parte central. Y ahora tenemos que dibujar una línea curva uniendo estas dos partes para trazar la parte central del patrón. Cortamos dejando aproximadamente 1 centímetro de margen de costura. Y vamos a cortar de nuevo en la tela doblada otra mitad igual. Abrimos ambas mitades y colocamos los derechos enfrentados. Y ahora vamos a coser esta costura por los dos lados. Una vez tenemos cosidas las costuras delantera y trasera, las ponemos de manera que coincidan . Y haciendo coincidir la entrepierna vamos a trabarlo con alfileres. Ahora cosemos toda la costura de la entrepierna en la máquina. Cosemos también una costura en zigzag al borde de las patas del pantalón. Esta tela no se suele deshilachar, la tela de punto, pero de esta manera quedan mejor acabadas. Y le vamos a hacer también un dobladillo. Para acabar la cintura vamos a utilizar esta tela que es de punto de canalé y se llama tejido de puño. Viene de esta manera, en forma cilíndrica. Y vamos a cortar un rectángulo con la tela doblada en dos. Colocamos la cintura del pantalón encima y cortamos un rectángulo que tenga más o menos 3 centímetros menos por cada lado de la cintura del pantalón. Y de ancho, el ancho que queramos multiplicado por 2 más los márgenes de costura. Como verás, yo lo estoy haciendo a ojo, sin medir, pero tú puedes utilizar una cinta métrica para tomar las medidas correctas.
Colocamos derecho contra derecho de este rectángulo y vamos a coser por este borde dejando una abertura. Hemos dejado una abertura aquí. Ahora lo doblamos a lo largo, abriendo bien las costuras y marcamos el centro opuesto a la costura que hemos hecho. Con el pantalón del derecho vamos a colocarle en la cintura, haciendo coincidir también los derechos y la costura que hemos hecho en la cinturilla, la hacemos coincidir con la costura trasera y el centro que habíamos marcado con la costura delantera. Ahora, como nos queda la cintura un poco más estrecha que la cintura del pantalón, tenemos que ir estirando e ir trabando con alfileres. Y vamos a coser en la máquina estirando bien con punto de zigzag. Si tu máquina de coser tiene una punta de elástica, puedes utilizarla en lugar del zigzag. Y por último pulimos los cantos con un zigzag en el borde. Ya solo nos queda introducir el elástico por la abertura que habíamos dejado, de la misma manera que hicimos con la cinturilla del pantalón anterior. Y así es como quedan nuestros pantalones terminados. Espero que te haya gustado y que te animes a hacerlos para tu bebé. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal donde aprenderás a coser otros complementos para niños, una toalla con capucha y un protector de cuna. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes contactar conmigo y seguirme en mis redes sociales. No te olvides de visitar el blog.